¿El nuevo gobierno de Argentina tiene un cambio fundamental en su política exterior? Yo calculo que sí, así como las nuevas autoridades se proponen llevar adelante una suerte de transformación de los últimos 100 años, 70 años según los momentos o las expresiones, ¿no? Este sería un gobierno que viene a modificar más de 70 años por lo menos, ¿no? Según los casos. Por lo visto, también en materia de política exterior hay algunos cambios notables. Podríamos establecer, sí, algunas continuidades, ¿sí? Porque no, o con otras experiencias políticas, tanto en democracia como en dictadura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en la década del 90 una política muy parecida a la actual, pero no tan extrema, ¿sí? En el sentido de que en los 90 había una suerte de alineamiento táctico con Estados Unidos, pero en un contexto global muy distinto al presente, ¿sí? Claro, había terminado la Guerra Fría y prácticamente se había establecido que había una única superpotencia, un consenso llamado Consenso de Washington, que era, bueno, incluso un presidente, un académico norteamericano llamado Fukuyama. ¿Fukuyama era? Fukuyama, perdón. Japonés. Que llegó a decir: la historia terminó, triunfó el mercado. Exactamente. Triunfó el capitalismo, triunfó la democracia. Pasaron cosas, incluso él se tuvo que revisar su propio escrito. Claro. A ver, en ese momento histórico, estamos hablando ya de 40 años atrás, ¿no? Década del 90, había en buena parte de la población argentina y en América Latina en general bastante resistencia, sobre todo en los sectores populares, a esa política de alineamiento, ¿sí? Estratégico con Estados Unidos. Sin embargo, en la geopolítica no era tan extraño o llamativo que los países se alineen detrás de Estados Unidos, justamente por lo que estaba señalando Enrique, ¿no? Es la única superpotencia, la potencia hegemónica. El historiador Fukuyama y otros autores que también daban cuenta de esto. Pero hoy ese alineamiento hace un ruido, o por lo menos nos hace ruido a nosotros como analistas, en el sentido de que uno diría, bueno, el mundo, o reduzcamos un poco, el continente americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego, no es que está desesperado por alinearse atrás de Estados Unidos, ni es que tiene una presión en términos políticos, militares, si se quiere, en última instancia, para alinearse con los Estados Unidos, ¿no? Claro, hubo cambio de contextos importantes con el nuevo siglo. Claro. El primero, diría yo, que el famoso atentado a las Torres Gemelas, ya han pasado 20 años, más de 20 años, que fue el inicio de la guerra del terrorismo y un cambio de época. Claro. Un cambio de época. Después tenemos indiscutiblemente el ascenso de China. Sí. Si nosotros retrocedemos a la década del 90, todo el mundo comerciaba con Estados Unidos. Y si hacemos el mismo análisis hoy, prácticamente todo el mundo, hay muy pocas excepciones, prácticamente todo el mundo tiene como su principal socio comercial a China. Claro. China es el mayor socio comercial de Estados Unidos, es el mayor socio comercial de Alemania, el mayor socio comercial de Inglaterra, y bueno, de Brasil, de Chile, de Argentina, prácticamente a donde miremos, es el principal socio comercial. Bueno, entonces, dicho esto, ¿sí? Y que en la primera década del siglo XXI surge en América Latina algo que se llamó el posliberalismo, ¿sí? Algo que venía a proponer en distintos países, ¿no? En Brasil, Venezuela, Ecuador, en fin, Bolivia un poquito más tarde, Uruguay, el mismo Chile, gobiernos progresistas que decían, bueno, se terminó el consenso de Washington, hay que armar algo distinto. Eso algo distinto no se terminó de consolidar, ¿sí? Tuvo bases sólidas, pero ese edificio no terminó de construirse, y entramos en los giros ideológicos que permitieron que el neoliberalismo en distintos países volviera. Caso Argentina con Macri, Brasil con el golpe de Estado de Dilma Rousseff, después el triunfo de Jair Bolsonaro, en fin, se revirtió en casi todos los países, ¿sí?
Ahora bien, volvemos, ¿no? El gobierno argentino dice, nosotros tenemos una política exterior que está caracterizada, y cito textual de memoria, según el presidente argentino, este país se encuentra alineado a la política de Estados Unidos y a la política de Israel. ¿Sí? Esto último es novedoso. Esto último es bastante novedoso. ¿Sí? Y lo de Estados Unidos no es totalmente novedoso, pero sí es bastante... También resulta novedoso, pero creo que lo que tratás un poco de transmitirme es que parece un poco a destiempo. No parece alineado con los vientos de los tiempos de las épocas actuales. Sí. Justamente por el cambio de contexto internacional. Claro. Incluso, por ejemplo, un tratado de libre comercio con la Unión Europea es en contraposición a un alineamiento con Estados Unidos. Claro. Porque justamente en ese sentido la Unión Europea es competitiva con Estados Unidos. Y acá estamos negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que no parece que llegue a ningún lado, pero bueno, eso nos adelantamos, no parece que llegue a ningún lado, pero al mismo tiempo decimos que estamos alineados con Estados Unidos, no con la Unión Europea. Claro. Suena como a destiempo. Bueno, como que estuviéramos más en 1991 que claro, en 2024. Mientras te escuchaba estaba pensando, Enrique, en lo que fue la convocatoria esta al 25 de mayo, ¿no? Y cómo linkearlo, si querés, con esto que estamos hablando de política internacional o de la política exterior. Yo cuando leí ese documento, esos 10 puntos de convocatoria del 25 de mayo, lo que estaba leyendo era los objetivos y las metas del Consenso de Washington, ¿sí? Propio de los 90, ¿sí? Es decir, era el catálogo o el decálogo de valores que promovía Estados Unidos para formar una región panamericana, etcétera, etcétera. Bueno, muy parecido, casi igual, te diría. No sé si... Además de eso, sí. ¿Qué más observamos? ¿Cómo estás viendo vos reflejada este cambio? Bueno, ¿Cómo estamos viendo reflejado este cambio en la política exterior o esta nueva orientación de la política exterior, en última instancia, en las acciones de gobierno, sí, en encuentros, viajes o en el hacer? El hacer de los estados es, bueno, con quién comercia, dónde se mueven los barquitos, cosas así, sí, por decirlo en popular. Bueno, ahí tenemos varias cuestiones, ¿sí? Primero, yo el primer mojón que anoto en este cambio de dirección de la política exterior argentina es la visita, incluso antes de que Milei asuma como presidente, que la hace como presidente electo, ¿sí? A Estados Unidos. A Estados Unidos, que va a visitar una sinagoga de una parcialidad de la comunidad judía, que son los Lubavitch, ¿no? Una sinagoga bastante... Una visita bastante que tuvo su polémica. Yo creo que no tuvo demasiado tratamiento mediático tampoco, porque justamente ahí, pocos días después de que Milei pasara por ahí, estalló un escándalo con situaciones complejas, de probablemente algunas situaciones de abuso a las autoridades de esa sinagoga. Bueno, algo que pasó con poco tratamiento. Pero bueno, eso fue antes de asumir como presidente. Una vez que Milei asume como presidente, lleva adelante la promesa de campaña, que era su primer visita de Estado a el Estado de Israel, ¿sí? Y ahí tenemos ya la primer escena, y lo vimos a Milei en una situación de profunda conmoción frente al Muro de los Lamentos, y acá, antes de seguir analizando qué es lo que sucedió en esta primera visita de Israel, me gustaría detenerme, así como dijimos que dos características exteriores eran el alineamiento con Estados Unidos e Israel, una tercera característica que empezamos a observar cada vez con mayor notoriedad es la profunda personalización de las políticas internacionales, ¿no? Es decir, el Estado argentino históricamente mantiene una línea de conducta más o menos regular, con algunas ambivalencias, pero en los grandes rasgos no hay grandes modificaciones. Acá lo que vemos es que o por lo menos lo que yo creo, y también lo he escuchado de otros analistas, una excesiva personalización de las relaciones públicas del Estado argentino en
en el escenario internacional. Es decir, es política exterior de la Argentina lo que Javier Milei piensa, o lo que pretende para la Argentina Javier Milei, ¿sí? Y que no están consultadas con la Cancillería. Ni con la Cancillería. Es lo que él define, porque normalmente se supone que lo que dice un presidente muchas veces está previamente conversado. Acá aparentemente no sucede eso. Sucede que el presidente expresa lo que él desea y quiere y lo que él ve, pero y después el resto de, por ejemplo, los viajes que estás mencionando, el primer viaje a Estados Unidos, es un viaje de naturaleza personal, religiosa. Después el viaje a Israel, que pasa también por el Vaticano, que también tiene un elemento, parece ser personal, religioso. Y las embajadas, esto el público no lo sabe, las embajadas normalmente eso no sale publicado en la prensa, pero las embajadas armando actividades protocolares para complementar eso, la visita a algún funcionario, la visita a alguna oficina, realmente un esfuerzo de las embajadas para tratar de que esto tenga un aspecto más protocolar y no que sea algún viaje personal. El viaje después a Davos es el único que tiene, parece ser, una conferencia institucional, porque se da poco tiempo después. Igual antes de pasar a Davos, Enrique, me parece un detalle importante de Israel. Tiene un apoyo irrestricto al accionar bélico que lleva adelante el Estado de Israel, que hoy está siendo cuestionado por la misma ONU, por el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal de la Haya, ¿no? Incluso, de esto lo vamos a ver en el próximo bloque. Claro. Incluso los propios Estados Unidos. Pero detenerme acá, ¿por qué? Porque la Argentina tuvo una posición muy clara y muy cuidadosa frente a un conflicto que lleva más de 70 años, es un conflicto muy complejo, donde están en juego variables que realmente cuesta poner en dimensión, porque es un conflicto complejo, ¿no? En el Magreb, en el corazón de lo que es la población árabe. Y bueno, no podés ahí, viste, decir, bueno, yo estoy con ¿no? Vamos, yo no estoy ahí como una suerte de improvisación, es como que Boca River, ¿no? Me gusta entonces apoyo Bueno, después tenemos, no, pero entra mucho en la caracterización que vos haces de que está muy personalizada. Muy personalizada en la persona y el deseo de esa persona, de lo que la persona desea. Y esa excesiva personalización nos lleva a improvisaciones, ¿no? Porque uno, con lo que vos decías, ¿no? Uno escucha a la canciller, dice una cosa, Milei dice otra. Claro, quería llegar a eso en un momento. Creo que igual me gustaría terminar un repaso de los viajes. Sigamos con los viajes. Tiene el viaje de Davos, ese sí tiene un carácter más institucional. Después hay un viaje a Estados Unidos. Hace muy poquito para ver, básicamente poder tomar en contacto con el candidato republicano, Donald Trump, el expresidente, que parece también un deseo personal de Milei de vincularse con el candidato presidencial y por lo que se observa porque tiene una profunda admiración. Y después la embajada tratando de generar algunas actividades protocolares. Después tenemos, ahora se está hablando que en las próximas... hubo antes del viaje a este acto de campaña de Trump, una visita a Italia, ¿sí? Una visita de Estado de Italia. Claro, el viaje a Israel abarcó el Vaticano. Claro. Y quería vincularlo con esto que estás comentando, si bien estos viajes, posiblemente el del viaje a Italia y el del Vaticano, tienen un encuadre más institucional, la líderes que se visitan, ¿no? Primero en Estados Unidos no se va a visitar el presidente, se va a visitar a un referente de un espacio político determinado. Y esa sería una cuarta categoría, ¿no? Que Milei se propone o se promueve internacionalmente como una suerte de líder libertario mundial, ¿sí? Sí. Incluso diría que muchos sectores libertarios internacionales también lo presentan así. Claro. Se dice que la semana que viene o la próxima va a tratar de viajar a España para participar de un evento que organiza Vox. Vox es el partido de ultraderecha español, no es libertario, pero estaría alineado con muchas de las que promueve Milei. Nuevamente, es un evento no estatal,
Muchas de estas actividades no son estatales. Después se le agregará a ver si va a visitar al rey, si va a visitar o no al presidente de España, si va a hacer alguna reunión con empresarios, no sabemos. Sí. El foco principal del viaje va a ser el dar un discurso en una convención que organiza, en este caso, Vox. Perdón, parece que hay un problema técnico. Vamos a ver. No hay ningún problema técnico. No, parecía haber problemas técnicos. Disculpe. Sigamos. Mucha personalización, pero las actividades no parecen ser de Estado mayormente. Ajá. Parecen ser... yo no sabría cómo definirlas, no sé cómo la definirías vos, pero no sé si llamarlas actividades de Estado, que están definiendo, que representan la política exterior actualmente de Argentina. Sí. Paralelamente a eso, no sé si querés agregar algo respecto de eso. Simplemente que digo, a ver, en estos viajes, Milei lo que busca es el contacto con lo que se denomina, en términos de análisis, de extrema derecha a nivel global, a nivel mundial. Ahora bien, nosotros tenemos no sé si, vamos a decirlo así, ¿no? Para no hablar de suerte o desgracia, digo, la particularidad de que lo que nos toca es que dentro de esa aldea de la derecha del mundo, somos la extrema derecha libertaria, sería esta experiencia de gobierno, ¿no? Digo, porque no es libertaria la primer ministra italiana, no es libertario Donald Trump, no son libertarios los ultraderechistas europeos, ni mucho menos Vox, digo, ¿no? O sea... Ni la actual primera ministra de Italia, tampoco es. A ver, pero bueno... por ejemplo, para no marcar los contrastes, ¿no? Nadie en la extrema derecha europea ni estadounidense está proponiendo y actuando en consecuencia para destruir y quitarle el rol al Estado que el Estado tiene en la sociedad moderna actual, ¿no? En el siglo XXI. O sea, no hay nadie en la derecha que esté diciendo hay que destruir el Estado es un elemento delictivo, como se señala acá. Sí, pero bueno, eso tal vez es verdad que es parte del discurso que sostiene el presidente, pero a mí me llama la atención que sean ante todos actos de las instituciones públicas de los países que está visitando. Son giras de naturaleza un poco religiosas, son giras de naturaleza un poco académicas, no sé si llamarlas así, o partidarias, político-partidarias, pero no hay gestión de lo institucional. Solo un viaje donde, como vuelvo a decir, cuando fue viaje a Estados Unidos a ver a Donald Trump, también viajó Caputo, que él sí se visitó al Fondo Monetario Internacional. Tenemos entonces otra línea u otro eje de acciones que son las gestiones del ministro de Economía, Caputo, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, también ahí habrá que debe ser también parte de las pujas internas hacia dentro del gobierno. O sea, a ver, Caputo no es libertario, ¿no? Caputo es un representante del neoliberalismo clásico, ¿no? Ortodoxo. Entonces, bueno, Caputo intenta seguir cierto margen institucional en las relaciones, pero el presidente, como dice Enrique, se inclina más para este tipo de situaciones. Incluso cuando se buscó el contacto institucional, que yo creo que fue en Italia, Meloni dijo, bueno, sí, pero hasta ahí, ¿no? Como que no es que salió... A mí me parece que realmente Milei va por otros asuntos, más que asuntos de Estado. Claro. Me animo a decir que pongo en duda que él va por asuntos de Estado. Va por asuntos personales o de campaña de su proyecto político, pero no está claro de cuáles son los intereses de Argentina en muchas de estas giras, que hay que decir que hasta ahora ninguna ha incluido a ningún país de Sudamérica. Que esta es otra ruptura. Claro. No solo hay un alineamiento con Estados Unidos e Israel, al menos oral, sino que por tradición los presidentes argentinos visitan en primerísimo lugar a sus vecinos. Claro. Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, pero Brasil y Chile, esto era Chile visitaba a Argentina y Brasil visita a Argentina y Chile. En principio, este es el primer presidente, yo creo, de que tengo memoria, que se rompe esta tradición. Claro. Al menos desde el regreso a la democracia. Y no solo se rompe esta tradición, sino que
le agregamos acá el particular estilo con el que gobierna Javier Milei, que tiene mucho de verborragia y incluso rozando, no, directamente a veces directamente se caen los insultos. Y yo lo conversábamos en la semana un poco con Enrique, pareciera que está aplicando la misma estrategia con los gobernadores para con los presidentes de América Latina, ¿no? Uno es el presidente de Colombia, sería un guerrillero terrorista, bueno, Lula, colectivista comunista. A mucha agresividad hacia todos los presidentes latinoamericanos, Claro. que obliga a los presidentes a expresar protestas. Sí, de mayor o menor medida. AMLO lo trató de ignorante. AMLO sería el presidente de México. Y también notar en el medio en el que hace esto, ¿no? Porque tiene que ver con esta primer característica que señalábamos al principio de alineamiento de Estados Unidos. Una cosa es decir esto en un canal de televisión argentino, que puede o no llegar a otro país latinoamericano, probablemente llegue hoy con la velocidad de la tecnología, pero decirlo en una entrevista de la CNN en español, vos sabés que está llegando a todo un público latinoamericano. Y me parece que mucho de esto que venís señalando vos se vio, o donde yo vi más fuertemente alguna suerte de objetivo estratégico en la política exterior fue en Davos, ¿no? Davos, Milei le habló al mundo empresarial más poderoso reunido en un foro internacional que no es privado, no es una institución, Davos no es una institución pública, no tiene carácter público, es privado, es un foro de corporaciones económicas muy poderosas, y ahí les dijo, ustedes son todos socialistas, son todos comunistas, son colectivistas todos, triunfó el marxismo y acá se viene la revolución libertaria, ¿no? Fue más o menos, yo estoy parodiando un poco, pero fue un poco esa la línea de análisis. Avancemos un poquito más. Avanzamos. Toquemos un poco el tema de Inglaterra, porque con Inglaterra hubo una reunión con Cameron, donde, porque en esencia estamos repasando la política exterior de estos 100 días, ¿no? Sí. Reunión con Cameron, donde salió de la conferencia Milei diciendo, el gobierno creo que fue Milei, o el comunicado donde dice haber expresado protestas sobre la cuestión de Malvinas, y Cameron dice que no pasó absolutamente nada, que no hablaron de ese tema, hablaron de comercio, claro, lo cual parece probable que esté más cerca de la realidad. Después Cameron decidió, para que no haya ninguna duda, viajar a las Malvinas. Argentina no protestó inmediatamente. No es la primera vez que Gran Bretaña tiene ese doble discurso, ¿no? No sé cuál es el doble discurso de Gran Bretaña. No, digo esto de que el gobierno argentino dice que se le planteó el tema y las autoridades británicas dicen nosotros no. Claro. No, ya lo han hecho otras veces. Entonces puede haber sucedido que Milei sí plantee eso y Inglaterra lo niegue. Puede, sí, pero en este caso, la verdad, a ver, ¿por qué digo? Me río por no llorar, digo, o sea, a ver, el discurso del 2 de abril del presidente, en ningún momento de todo su discurso, lo escuché completo, ¿sí? Se mencionó la palabra Inglaterra, se mencionó al primer británico, en ningún momento del discurso se hizo un reclamo contundente, concreto, objetivo sobre la soberanía de Malvinas, si bien se estaba en el monumento a los héroes de Malvinas, a los caídos, en la Plaza San Martín, un lugar muy bonito de conocer si van a la ciudad de Buenos Aires, todo bien, pero, o sea, del tema puntual que no. De hecho, es el primer presidente de Argentina que no va a Ushuaia. Claro. A los actos que normalmente por el 2 de abril se hacen en Ushuaia. Claro, el primero de abril se hace una pernoctación, ¿no? Que dura hasta el 2 de abril. Esa tradición se rompió también. Sí, se rompió, sí. Pero hoy sí estuvo, ayer sí estuvo por un tema, vamos a volver en unos minutos, sí estuvo en Ushuaia. Claro. Es decir, no va a Río Grande al acto conmemorativo del 2 de abril como van todos los presidentes argentinos hace mucho tiempo. Al otro día da un discurso donde no nombra a Inglaterra, no nombra el reclamo, no nombra nada. Venimos de un antecedente de un Milei que en campaña reivindicaba la figura de Margaret Thatcher como referente político, ¿sí? Estamos hablando de esto. Y el 3 de abril, un día después, se encuentra con
la generala del Comando Sur de Estados Unidos. La general Richardson. Que me parece que requiere varios párrafos, un repaso más largo, porque desde que asumió Milei sí hemos tenido una cantidad bastante importante y novedosa de visitas de altos funcionarios norteamericanos a Argentina. Sí. Hasta Blinken, el secretario de Estado, estuvo acá. Bueno, esta generala, que es la jefa del Comando Sur, que es una parte de las Fuerzas Armadas, que esta es su segunda visita, creo. Su visita en lo que va del año. Sí. También estuvo el representante de lo que se llama el Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos. El ministerio, en Estados Unidos existe la Secretaría de Estado, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí está Blinken. Dentro de ellos existe una Secretaría para Asuntos Hemisféricos, que es como Estados Unidos llama a todo el continente americano. Claro. Y bueno, dentro de eso también hemos tenido visitas. Parece que el gobierno de los Estados Unidos muy interesados en ayudarnos a cuidar nuestras fronteras, ¿no, Enrique? Sí, tenemos las preocupaciones sobre la base en China, la llamada base china que está en la provincia de Neuquén, que es una torre, un sistema de comunicaciones de espacio profundo, se la denomina. Ajá. Tenemos que Argentina muy rápidamente hace un convenio de naturaleza todavía no muy conocida con el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos para todo lo que es la gestión de la hidrovía. El principal canal de entrada y salida de exportaciones de Argentina, y que de hecho terminamos el año pasado con un conflicto latente con Paraguay respecto a toda esa hidrovía. En función de esto que señalás, yo me acuerdo octubre, noviembre del año pasado, escuchar al jefe del ejército, del Estado Mayor Conjunto, expresar, ¿no? El anterior, no el que está ahora, donde él expresaba que justamente toda la zona del acuífero guaraní hay que entenderla como una zona de conflicto, ¿sí? Una zona de ayúdame con el término, escenario de conflicto, sería escenario de... Y a ver, representa el 80% del Producto Bruto Interno de Argentina, el 100% de Uruguay, el 100% de Paraguay. Tiene implicancia en todo lo que es el sur de Brasil, porque el acuífero guaraní es toda una red de ríos que abarca, llega hasta Bolivia, Paraguay, el interior de Brasil, el sur de Brasil, Uruguay, bueno, propiamente Argentina. Es una geopolítica argentina, es toda una territorialidad que se investiga. Es un objeto de estudio, digamos, justamente toda esta región debido a la economía, población, transporte. Sí, con más razón, ¿no? Digo, la presencia de militares estadounidenses, que esto también además trajo revuelo interno, ¿sí? Porque el gobierno argentino llegó a firmar acuerdos con Estados Unidos, pasando por alto la institucionalidad del Congreso, ¿sí? Para un tratado internacional con un tercer país, sobre todo cuando tiene que ver con el ingreso de tropas. No es tratado, es un convenio. Un convenio, bueno. Pero planteas un punto importante. Claro. El ingreso de tropas tiene que estar autorizado por el Congreso. Tiene que estar autorizado por el Congreso. Y América Latina no tiene muy buenas experiencias con este fervor de Estados Unidos por cuidar la frontera de los países vecinos. Digo, pensemos en el caso de Colombia, ¿sí? Donde todavía, incluso hoy, yo no estoy muy al tanto, pero no sé si Petro ha eliminado las bases militares que vienen denunciando otros países. La verdad que no sabemos la naturaleza de este convenio con el cuerpo de ingenieros. La gacetilla de prensa dice más o menos que va a colaborar en el mantenimiento de la hidrovía. Se venció el convenio, durante la presidencia de Fernández anterior se venció la concesión. Sí, que era de una empresa anglo-holandesa la concesión. Y ahora hay que ver cómo continuar administrando eso. Y entre que se decide si se vuelve a concesionar, no se vuelve a concesionar, tenemos esta novedad. Podríamos meter un portaaviones. Y es extraño
el cuerpo de ingeniero igual es ingenieros. Sí. No sabemos qué más abarca, qué no abarca, qué tiene, pero es extraño que se necesite un país extranjero para gestionar algo que Argentina, con una empresa privada, pero en esencia Argentina, ha venido gestionando durante las últimas décadas, por no decir toda su historia. Sí. Es el río de Argentina. Con respecto a esto, déjame señalar también el rechazo que han tenido justamente muchos gobernadores, tanto por este tema como por el de Río Grande el 2 de abril, ¿sí? Se han expresado en contra. En particular, el gobernador de Tierra del Fuego no asistió a la de vuelta, ¿no? La informalidad, la falta de precisión institucional. A la Richardson no se le recibe como un funcionario público jerárquico porque es un funcionario militar. Bueno, se le hace todo un acto ornamental en Ushuaia que no sé si corresponde para el carácter de esa visita, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, el gobernador de Tierra del Fuego no va. Cuando sucedió lo del ingreso de tropas en el acuífero guaraní, la resistencia del gobernador Kicillof, que incluso la hizo pública, dice, no vamos a permitir que en la provincia de Buenos Aires ingresen tropas estadounidenses. Bueno, es decir, no sé si está todo el país muy contento con este... Y hace mucho ruido, ¿no? Y hablando de eso, porque quisiera tocar, porque hablas de la generala Richardson, creo que es de apellido, o el nombre. Sí. Que ya el año pasado y el anteaño ella hablaba que sus preocupaciones son el litio, el agua, la influencia china. Acá hay muchas cuestiones vinculadas a China que creo que tenemos que ahora hacer un poco más de acento, y están en este momento, estuvo en Tierra del Fuego, porque el presidente no fue por lo del aniversario del 2 de abril, sino que fue porque estaba la generala que fue allá al sur, justamente porque en el sur se está desarrollando quizás unas inversiones chinas o no, a inversiones norteamericanas o no, vinculado al desarrollo portuario. Claro. Que para el puerto de Ushuaia es el único puerto de aguas profundas de Argentina, une el Atlántico con el Pacífico, une el continente americano con la Antártida, por lo tanto es un punto estratégico. Y no es por casualidad, forma parte del desarrollo de la ruta de la seda por parte de China. Y Estados Unidos, que se está oponiendo a ese desarrollo. Y esto me lleva a otra cuestión, porque en toda esta visita de la generala, que incluso estuvo... hay algunas novedades, me parece a mí. Una novedad muy interesante es que nunca... No. La canciller sí estuvo hace poco en el sudeste asiático, en Vietnam, creo, donde hizo declaraciones contrarias a China también. Yo observo algo extraño en esta política exterior personalista. Que tenemos una política exterior personalista en el presidente, pero tenemos una canciller que hace otros viajes, más o menos alineado con el presidente, a nivel discursivo, incluso diciendo que si un presidente insulta a otro presidente de otro país, eso no tiene consecuencia en la política exterior, cuando las convenciones sobre vínculos entre Estados de Viena establecen que las declaraciones públicas sí tienen reflejo en la política exterior, las políticas. Y quisiera decir, hemos tenido a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, hablando de política exterior. Hemos tenido al ministro de Defensa también, que ha tenido actividades en política exterior. Como que cada ministro se mete en política exterior. Sí, pareciera que es como... Hay varias políticas exteriores. Sí, y acá, digo, ¿no? O sea, recién hacías un muy buen análisis de los puntos de fricción, ¿no? Porque vos fíjate que Richardson pasa por Neuquén, ¿no? No pasó por Neuquén. No pasó por Neuquén, digo, mencionó Neuquén la cuestión de la base experimental. De espacio profundo, un sistema de comunicaciones de espacio profundo. Ahí va, bueno, en Neuquén, ¿no? Después, Tierra del Fuego, ¿no? La visita ahí a Tierra del Fuego. Es decir, todo eso roza la línea de fricción con la República Popular de China, ¿sí? Es decir, que esto va en serio.
argentino dice, nosotros estamos alineados a la política de Estados Unidos, esto va en serio, ¿sí? Va tan en serio que la canciller se anima a viajar por Taiwán, Laos, Vietnam, ¿no? Hablar bordear China sin ir a China. Claro. Podríamos decir, bordear China sin ir a China. Bordear China sin ir a China, y yo le agregaría hablando mal de China. O sea, realmente tratando de apagar un incendio con nafta, ¿no? Sí. En un momento en el cual, en el contexto global, porque nosotros decíamos, los 90 el alineamiento con Estados Unidos era real, era táctico y estratégico. También podríamos decir que algo parecido ocurrió en la primera etapa de la dictadura militar, con el Plan Cóndor y todo ese esquema, en otro contexto muy distinto también, ¿no? Son dos contextos. Pero en este contexto, en este mundo actual, ¿sí? Donde vemos que hay una, yo diría que la línea de tensión entre las potencias económicas no es tanto política y militar como comercial y financiera, ¿sí? Porque ahí está el verdadero problema de esto. Sí, tenemos con China, ahora me estoy acordando de eventos recientes, se suspendió la obra, tenemos la Argentina rechaza participar del BRICS, claro. Tenemos que se suspende las obras hidroeléctricas con inversiones chinas. En Santa Cruz. Sí. Se anunció ayer o hoy la suspensión de las obras vinculadas a turismo, que también era una inversión de China. Así que sí, estamos viendo una alineación con Estados Unidos y una desconexión, al menos en términos políticos, potencialmente económicos también, con China. Quiero saludar... Nuestro principal socio comercial. Sí, sí, o sea, es realmente gravísimo lo que puede... Yo no sé si... a mí me gustaría saber o indagar un poquito más qué es lo que está pensando los sectores de la clase dominante argentina, ¿no? Sobre todo los que exportan a China, muchos que tienen que importar de China. ¿Cómo están viendo esto, no? Porque yo me imagino, ¿no? Vos sos productor de soja, tenés que vender soja a China y todos los días tenés una noticia en contra del régimen de China. Empezás a preocuparte un poco, ¿no? Porque ¿dónde colocas esa producción? Decir que muchas de las expresiones, tanto del presidente como de la canciller, sí, y diría que también la ministra de Seguridad, parecen como una historia media, que me parece, lo tenemos que haber dicho al principio, casi una grieta de buenos y malos, Batman y Robin, eso no es así en relaciones internacionales. Mientras Argentina va tomando estas posiciones, el gobernante de China estuvo hace unos meses con el presidente de Estados Unidos, donde se establecieron, esto lo mencionamos nosotros en un video, donde ambos se reconocen como pares. Claro. Y donde ambos acuerdan que no va a haber desconexión entre China y Estados Unidos. Hoy está la secretaria acá, no voy a alcanzar a... Porque estamos... Algo así como ser más papista que el Papa, decís vos, en este sentido. Claro, es muy llamativo, porque estoy buscando rápidamente la noticia. Actualmente está, en este momento, la secretaria de Hacienda de Estados Unidos, no la encuentro, bueno, la secretaria de Hacienda de Estados Unidos hoy está en China como parte de una serie de giras que cada vez 3 meses, muy seguidos, van a estar teniendo estos dos países para armonizar la interdependencia económica que tienen ellos. No están hablando de desconectarse económicamente. Ya ni siquiera Donald Trump está hablando de eso. Es que yo no sé si hay conciencia, y lo digo con preocupación, en el gobierno argentino, de lo complejo que es el momento comercial y financiero que vive el mundo. O sea, no es que vos decís mañana China rompe relaciones con Estados Unidos, los capitales de acá se van para acá. No es tan simple. O sea, en un tiempo de conexión real tan grande, donde cualquier botoncito que apretás genera un descalabro global, como los que hemos visto, ¿no? Varias crisis económicas, Lehman Brothers, burbujas inmobiliarias, quiebras de banco, la guerra, la pandemia, son todas crisis globales interconectadas. Vos no podés ir a la marchanta a decir, este es comunista, este es democrático, los democráticos son buenos, los comunistas son malos. Me parece como muy básico. La Unión Europea ha sancionado sanciones económicas a Rusia y le siguen incluyendo gas y petróleo, pero le siguen comprando gas y petróleo. Claro. Es decir, tiene un montón de grises. Exactamente. Es más, si ustedes miran
el borde nuestro, lo estoy haciendo al revés, el borde nuestro es gris, el fondo es gris, o la política ¿no? Y caer en una simplificación, habla mucho de un país periférico. Un país periférico hace una versión muy simplista de cómo funciona el mundo. Un gobierno periférico. Porque bueno, un gobierno periférico de un país... El país no sé si es tan...